Ya, muy buenas tardes, chicos. Hoy día nos corresponde clase virtual, día jueves 26 de agosto del 2021, última semanita de agosto, ya se viene septiembre, chiquillos, tiqui tiqui ti, se viene el 18, ya, para los que les guste las fiestas patrias, que les guste bailar cueca, comer asadito y elevar volantines, ciertos juegos típicos chilenos, obviamente siempre con el resguardo, ¿cierto? De celebrarlo en su casita, no salir, todavía anda ese bicharraco dando vuelta por ahí, ¿cierto? Que nos tiene encerraditos, ¿cierto? Así que, chiquillos, vamos a hacer eh, una pequeña explicación de lo que hemos visto, ya entender más o menos el procedimiento, que es el proceso que estamos haciendo en cuanto al trabajo en las clases. Tenemos martes y miércoles clases presenciales y el día jueves clase virtual, ya por lo cual es tremendamente necesario que vean la grabación de las clases presenciales, ¿cierto? Que se están subiendo a nuestro canal de YouTube, ya que la clase virtual que nos corresponde ahora, ¿cierto? Es una seguidilla, es una continuación de las clases que hemos estado trabajando de manera presencial. Ya, así que por favor, chicos, les solicito nuevamente entrar al canal de YouTube y ver las clases presenciales. Les explicaba anteriormente que son videitos cortos, ¿cierto? De videitos 15 minutos, 20 minutos, ¿ya? En donde se explica lo que se está trabajando de manera presencial y obviamente se refuerza en lo que es la clase virtual. También explicar que estamos a un día de tener la evaluación sumativa, ¿cierto? Del segundo semestre, la primera evaluación del segundo semestre, en relación al objetivo número 11 y número 10, ¿cierto? Que es ecuaciones de primer grado y también un poquito de álgebra. Ya tuvimos la evaluación formativa, les fue relativamente bien a la gran mayoría de que rindieron la evaluación formativa, que fue sobre el 90% de rendición de esa evaluación. Y hicimos la retroalimentación, ¿cierto?, de la clase anterior, donde hablábamos sobre el desarrollo de ecuaciones de primer grado y dimos también el trabajo sobre el lenguaje algebraico. Hoy día vamos a trabajar en una ficha de trabajo en la continuación de la clase presencial del día de ayer, día miércoles, que trabajamos con una ficha de aprendizaje, una ficha de trabajo, y voy a partir del principio, ya no voy a hacer porque nosotros ya trabajamos de manera presencial todo lo que está escrito, pero vamos a partir con la explicación a modo general. Ya, hoy día entonces, como aparece ahí en nuestra ficha, trabajamos el OA10, ¿cierto? Que es referente a lo que es el álgebra, pero el objetivo de la clase es utilizar el lenguaje algebraico en la resolución de problemas. ¿Cómo vamos a partir esto que está aquí, ¿cierto? Vamos a partir leyendo lo que es una problemática que está ahí en su pantalla, ¿cierto? Que habla de Joaquín, ¿ya? Habla de un personaje, de una persona que tiene como nombre Joaquín. Y lo vamos a ir leyendo a medida que avanzando en la clase. Miren, primero, antes de comenzar a leer, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Recordar qué es el álgebra. ¿Ya? El álgebra nosotros lo entendimos en las clases anteriores como, ¿cierto?, un lenguaje matemático, ¿cierto?, que emplea el uso de letras y números, ¿cierto? Ahora, tenemos el lenguaje algebraico, tenemos también expresiones algebraicas y términos algebraicos, ¿cierto? Cuando hablamos del lenguaje algebraico es como yo puedo leer una oración que me plantea un problema matemático. Ya, si bien es un poco complejo de entender, pero lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en la guía. ¿Ya? Entendiendo también que con la álgebra va a ser la unión entre letras y números, ¿cierto? Y generalmente el álgebra no busca un resultado numérico, sino que más bien busca el planteamiento de manera matemática de un problema que se está empleando en una oración. Como por ejemplo el que explica ahí, que habla de que Joaquín ha comenzado a utilizar letras para representar distintas situaciones numéricas. ¿Se dan cuenta, no? Joaquín ha comenzado a utilizar letras para representar distintas situaciones numéricas. Observe lo que realiza en el siguiente enunciado. Dice, el enunciado, chicos, lo vamos a destacar inmediatamente, pero vamos a ocupar otro color para que se vaya notando, ¿cierto? Vamos a ocupar, hoy día ocupamos naranjo. El enunciado lo vamos a destacar acá, que dice que a Matías le regalaron el doble
del dinero que tenía. Ese es el enunciado. ¿Ya? Para poder trabajar con el lenguaje algebraico, yo lo primero que debo hacer es entender lo que me están a mí tratando de decir, porque tampoco me lo dicen de manera concreta, sino que me dicen, a Matías le regalaron el doble del dinero que tenía. ¡Wow! Igual es como un poquito enredado de entender, ¿cierto? Lo hemos visto en clases anteriores, ¿cierto? Que es muy importante no tener solamente una lectura, sino que más bien mínimo 3 lecturas del enunciado o el problema que me están presentando para poder tener una comprensión de lo que yo estoy leyendo. Pero veamos lo que hizo Joaquín. Miren, Joaquín hizo 3 pasos en relación a ese enunciado. A Matías le regalaron el doble de dinero que tenía. Veamos el paso número 1. Dice, como no sé cuánto dinero tenía originalmente Matías, ¿verdad? ¿Verdad que no sabemos cuánto dinero tiene Matías? ¿Verdad que dice, a Matías le regalaron el doble de dinero que tenía? ¿Sabemos nosotros cuánto dinero tenía él? No, No, no sabemos porque no no, dice ninguna cantidad. no sabemos, ¿cierto? Porque no dice ninguna cantidad, como nos decía ahí, ¿cierto? Entonces lo representaré con una letra cualquiera. Ah, voy a utilizar la U porque es de mi equipo de fútbol favorito. Oh, yo no estoy muy de acuerdo, pero ya, ¿qué vamos a hacer? Po? Joaquín, siempre hay personas que tienen errores. A él le gusta la letra U. Entonces, ¿qué es lo que dijo él? Que va a representar la cantidad de dinero que no conocemos por intermedio de una letra, una incógnita que es la letra U. No sé qué es la U, que me está representando la letra U, la cantidad de qué, la cantidad de dinero, ¿cierto? Que no sabemos nosotros, ¿cierto? Porque el enunciado no nos dice nada en cuanto a cantidad. Entonces ya Matías dijo que a Matías le regalaron el doble de dinero que él tenía. Él le puso entonces que la cantidad de dinero que no conocemos, él la iba a representar con una letra U. Cualquier letra en realidad. Él eligió la U porque le gustaba un equipo de fútbol que comienza con la U. Y después Matías saltó el paso 2. Perdón, Joaquín. Matías el personaje, ¿cierto? Joaquín saltó al paso 2 y dijo, a Matías le regalaron el doble de lo que tenía. Es decir, hay que multiplicar la cantidad original por 2. ¿Por qué hay que multiplicar por 2, chiquillo? Porque está diciendo que está haciendo lo doble. El doble, ¿cierto? Y si yo digo que es el triple, ¿lo multiplico por cuánto? Por 3. Por 3, ¿cierto? Entonces, si aquí dice, a Matías le regalaron el doble que tenía, ¿está bien que yo coloque esto como respuesta? 2U. ¿Está bien o no? El doble de lo que tenía. 2U. Claro que está correcto, porque U era el dinero que él tenía, que no conocemos. Y como le regalaron el doble, es 2U. 2 veces lo que él tenía, que no sabemos. Recuerden que el álgebra no busca un resultado numérico generalmente, sino que más bien busca la representación por intermedio de operaciones matemáticas, lo que es un enunciado como una oración, como se presenta acá al principio de esta problemática, ¿cierto? Entonces podemos decir en el paso 3, es decir, que la frase a Matías le regalaron el doble del dinero que tenía, lo puedo representar como 2 por U, o sea, 2U. ¿Y tengo un enunciado matemático? Sí, tengo un enunciado matemático y estoy en lo correcto. No sé qué quiere explicar esto, chicos, que el álgebra lo que a mí me va a ayudar es poder expresar por intermedio de un enunciado matemático los distintos planteamientos en una oración que están en relación a ejercicios matemáticos. ¿Ya? Ahora, claro, hay enunciados que van a ser mucho más complejos que otros, ¿cierto? Pero ahora nosotros podemos partir con esto, nosotros en clase partimos con unos súper básicos. Por ejemplo, lo que dice aquí, y ustedes me pueden ir ayudando si está correcto o está incorrecto, ¿ya? Por ejemplo, el primero, la letra A, hace mención a que la letra A la vamos a destacar, ¿cierto? La letra A
La letra A dice el triple de un número. ¿Está correcto? ¿Sí o Sí, no? está bien. ¿Sí? Sí, está correcto, ¿cierto? La letra B, un número aumentado en 3. Un También. número aumentado en 3. Un número, un número aumentado en cuánto? En 3. ¿Está correcto? Sí, Sí, está está bien. correcto, ¿ya? Importantísimo, chicos. Cuando me habla de un número, puede ser cualquier tipo de letra. A, B, C, D, E, F, Y, etcétera, cualquier letra del abecedario, incluso a veces letras griegas, ¿ya? No hay ningún impedimento en colocar alguna letra o otro tipo de letra, ¿ya? Es importante que el álgebra, la representación tanto de la letra y el número en relaciones a estos enunciados que aparecen aquí, ¿cierto? Por ejemplo, la letra C dice la cuarta parte de un número. Cuando hablo yo, por ejemplo, acá arriba, el triple de un número, yo entiendo que es una multiplicación, ¿cierto? Una multiplicación. Un número aumentado, cuando habla de aumentado, entiendo que es una suma porque estoy aumentando. Y cuando hablo de una cuarta parte o de una tercera parte o de la mitad o de la quinta parte, ¿de qué estoy hablando? De una división. De una división, ¿cierto, chiquillo? Muy importante entender lo que me quiere decir el enunciado, ¿cierto? Y ahora, una división, como está representado aquí, A partido en 4, es exactamente lo mismo que A dividido en 4, ¿cierto? Pero generalmente se representa como la primera parte como una fracción. ¿Y qué pasa en la siguiente? Y aquí ya se empiezan a mezclar algunas operaciones. Miren lo que aparece aquí, el doble de un número. Y después dice aumentado en 5. Así que colocamos el doble de un número aumentado más, ¿cierto? En 5. Entonces está Profe, correcto. Dígame. como que ese 5 está un poquito parecido a un 6. Parece 6, ¿cierto? Ya Sí, parece 6. vamos a arreglarlo. Entonces, Eso mismo pensé yo. lo vamos a colocar con rojito. Ahí sí, ahí me queda más lindo, ¿cierto? Sí, igual, 6. Vamos con la letra E. Entonces la letra E dice el triple de un número. Obviamente 3x, ¿cierto? Disminuido. Cuando hablo de una disminución, ¿de qué estoy hablando? Cuando disminuyo, cuando hablo del triple, ¿cierto? Ya sabemos que es una multiplicación. Pero cuando dice disminuido, ¿qué operación Está será? disminuyendo un número. ¿Ya? ¿Y qué operación será cuando dice disminuir o Una disminuido? resta. Una resta, ¿cierto, chicos? Una resta. Entonces, el triple de un número, que lo tenemos ahí, disminuido, una resta, como nos dijo acá nuestro compañero, ¿en cuánto? En 3. Y ahí está, ¿cierto? También está correcto. Ya entendiendo algunos de los conceptos básicos que debemos internalizar, ¿cierto? En nuestra cabecita, como por ejemplo cuando habla de una multiplicación, es el triple, ¿cierto? El doble de algo, ¿cierto? Que se representa como una multiplicación. Cuando habla de aumentado, ya sabemos que es una suma, ¿cierto? Una adición. Cuando habla de disminuido, ya sabemos que es una resta. ¿Cierto? Y cuando habla de una cuarta parte, de una tercera parte, quinta parte o la mitad de algo, estamos hablando de una división, ¿ya? Primeros conceptos básicos que debemos internalizar para poder trabajar con este lenguaje algebraico, ¿cierto? Ahora, ya entendiendo esto, ¿cierto? Y lo que vimos anterior en el caso de Matías, ¿cierto? Donde Joaquín aplicaba estos pasos para poder entender, lo vamos a poner en práctica nosotros ahora en lo siguiente, ¿cierto? Y obviamente recordar, ¿cierto?, que la incógnita puede ser representada por cualquier letra, yo se lo dije anteriormente, cualquier letra del abecedario. No tan solo tiene que ser la X, puede ser una N, una A, una Z, una Y, la letra que ustedes quieran. Vamos entonces con el primer enunciado, ¿ya? Y aquí ustedes tienen que tomar mucha atención,
Porque esto es parecido a lo que hicimos al comienzo, ¿ya? Pero ahora lo vamos a trabajar para entender lo que me van a preguntar. Por ejemplo, dice, Vicente tiene el doble de dinero que Diego. ¿Ya? ¿Cuánto dinero tienen entre los dos? No se sabe porque no han dicho la cantidad. Exacto, no se sabe porque no han dicho la cantidad, pero podemos responder de manera algebraica. ¿Y cómo lo hice yo? Ya, si bien ahí está escrito, ¿cierto? Pero lo voy a volver a hacer para que ustedes comprendan cómo lo trabajó el profesor, ¿cierto? Vamos a dividir esta parte de la pantalla y vamos a trabajar acá. ¿Qué fue lo que hice yo para que vayan entendiendo? Primero saber que hay una persona que se llama Vicente y hay otra persona que se llama Diego, ¿cierto? Algo pasó entre ellos dos. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Primero tenemos a Diego y tenemos a Vicente, ¿cierto? Y me preguntan que cuánto dinero tienen entre los dos. Y ahí ya debemos entender algo. ¿Cuánto dinero tienen entre los dos? Es como una suma, ¿cierto? Porque para saber cuánto dinero tienen entre los dos, tengo que sumar cuánto tuvo Diego y cuánto tuvo Vicente, ¿cierto? Entonces ya podemos entender que cuando me habla entre los dos, es como que se está agregando la plata de uno con el dinero del otro. Entonces por eso coloqué una suma aquí. Pero partamos por el principio, ¿ya? Primero debo entender que Vicente tiene el doble de dinero que Diego. Lo primero que yo voy a hacer, lo primero, cuando yo leo esta problemática, ¿ya? Es destinarle una letra a la incógnita. Acá, ¿cuál será la incógnita? Porque cuando Cualquier hablábamos... letra. ¿Cómo? Cualquier letra. Claro, cualquier letra, pero miren, vamos atrás, vamos al tema aquí adelante. Aquí, ¿cuál era la incógnita? A Matías le regalaron el doble de dinero que él tenía. La incógnita era el dinero, ¿cierto? ¿Sí, sí o no? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Y Joaquín qué hizo? Le dio una letra a la cantidad de dinero. Le dio una U. Dijo, yo voy a representar el dinero con una letra U. Porque a mí me gustaba un equipo de fútbol que era eso, ¿cierto? Y después él fue analizando el problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros acá abajo es darle una letra a nuestra incógnita. ¿Y cuál es nuestra incógnita aquí? Vicente tiene el doble de dinero que Diego. ¿Cuánto dinero tienen entre los dos? ¿Cuál es nuestra incógnita? El dinero. El dinero, ¿cierto? Nuestra incógnita es el dinero y lo vamos a encerrar ahí. Es el dinero. Y nosotros debemos entonces darle una letra al dinero. ¿Cómo lo vamos a representar? ¿Qué letra quieren? La G. ¿La G? Ya, vamos entonces a colocar acá arriba como un dato, ¿cierto? Vamos a colocar que el dinero la vamos a representar con una letra G. ¿Ya? Partimos con la primera parte y ahora vamos a leer. Vicente tiene el doble de dinero que Diego. Yo lo primero que hago, como sugerencia, ocupo los nombres. Le pongo Vicente, ¿ya? Y le voy a poner Diego, que son los dos personajes, ¿cierto? Y dice que Vicente tiene el doble de dinero que Diego. Entonces, debo entender que Diego va a tener G, porque G es nuestro dinero, que no sabemos el valor, ¿cierto? Y Vicente, ¿cuánto tendrá si tiene el doble que Diego? Vamos, vamos, chicos. 2G. 2G, espectacular. 2G, ¿cierto? Y ahora aquí me preguntan, ¿cuánto dinero tienen entre los dos? Cuando me habla de entre, como que me está diciendo que tengo que juntar las dos platas, ¿cierto? Para saber cuánto tienen, ¿o no? Entonces debo entender yo que me está hablando de una suma. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a anotar la plata de Vicente y le voy a sumar el dinero de Diego y voy a entender entonces si tengo 2G más una G son 3G.
Entonces, ¿cuánto dinero tienen entre los dos? Respuesta, ellos tienen 3G. Recuerden que el álgebra busca una respuesta no generalmente valórica, sino que más bien de manera algebraica, por así decirlo, ¿cierto? ¿Se entiende o no se entiende? Hay Sí, más se ejemplos. entiende. Ya, vamos con el otro entonces y vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Y dice lo siguiente, miren lo que pasó acá, esto lo voy a explicar. Ya, tenemos entonces las edades de Pedro es el triple de la edad de Rosario. ¿Cuánto suman las edades? Lo primero que yo debo entender aquí, en esta ocasión, es que tengo la palabra suman. Entonces ya debo entender que esto va a ser una operación de adición. Lo segundo, tengo a Pedro y a Rosario. Entonces, ¿qué pongo? Pedro y Rosario. Y ahora debo encontrar mi incógnita. ¿Cuál es la incógnita aquí? ¿Será plata? No, no La es edad. plata. ¿Qué es? La edad. La edad es la incógnita, ¿cierto? Entonces, yo dije, como es edad y empieza con la E, le voy a colocar la E de edades. ¿Ya? Entonces, debo entender, Pedro, ahí yo le puse una P, por la inicial nomás, y R de Rosario, pero sabemos que la edad de Pedro es el triple de la edad de Rosario. Entonces, Rosario tiene E edad, ¿cierto? Y Pedro es el triple de la edad de Rosario. Entonces, Pedro tiene, si es el triple, tiene 3 E. No sé qué me dice, me están preguntando que tengo que sumar las edades. ¿Cuánto suman las edades? Lo ordeno. 3E más 3E es igual a 4E. 4E. Entonces puedo decir que las edades de Pedro y Rosario suman 4E. 4E. Espectacular, chiquillos, espectacular. Ahora, ustedes, veamos aquí. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué lo puede leer por mí? Florencia tiene el doble de la edad de Alonso, disminuida en 2. ¿Cuántos años tiene Florencia? Wow. Ya. Lo primero, ¿qué hacemos? Está disminuyendo. Disminuido, Así que ¿cierto? lo tomamos Entonces, como una ¿qué vamos a resta. hacer? Bien, tomamos el disminuido y lo memorizamos que es una resta. ¿Cierto? Ya. ¿Qué es lo otro que podemos sacar de este enunciado? Empezó a hablar y los nombres de los personajes o de las personas. Bien, tenemos a Florencia, ¿cierto? Y tenemos a Alonso. Perfecto. Y lo voy a anotar. Lo anoto para no equivocarme, ¿ya? Florencia. Pero si Joaquín. Chiquillos, el audio. Florencia y tenemos Alonso. Y ya, ¿qué más podemos destacar de este enunciado? De que Florencia tiene el doble de la edad de Alonso. Florencia tiene el doble de la edad de Alonso, pero antes de eso, ya claro, lo podemos destacar aquí con esa parte ahí, ¿cierto? Pero nos falta algo. Antes de eso, ¿qué nos falta? De que Florencia tiene el doble de la edad de Alonso. Nos falta algo que está apareciendo ahí. La incógnita. Correcto. Necesito saber qué es mi incógnita. Ah, la edad. La edad. La incógnita es edad, ¿cierto? Entonces, ¿qué letra le ponemos a la incógnita? ¿Cuál quieren? La E. La E. Bien, trabajemos con la E de nuevo. Entonces, la incógnita va a ser E, que corresponde a edades, ¿cierto? Las edades. ¿Cierto? Entonces, ya estamos en condiciones de poder trabajar entonces aquí. Dice entonces que Florencia y Alonso. ¿Qué es lo que dicen de Florencia?
De que tiene el doble de la edad de Alonso. Ya, bien, ¿cierto? Entonces, ¿Alonso cuánto tiene? Alonso tiene E, bien. ¿Y Florencia tiene? Doble 2E. 2E, ¿cierto? Entonces aquí dice, Florencia tiene el doble de edad de Alonso, ojo, mira, disminuida en 2. Entonces, ¿cuánto tiene Florencia? ¿Eh? ¿Cómo sería esto entonces? Miren, léalo bien. Se están saltando una coma, que no hay que saltársela. Florencia tiene el doble de la edad de Alonso, disminuida en 2. Entonces, ¿cómo sería? Vamos chicos. Ya sabemos que Alonso tiene E, pero Florencia tiene el doble de la edad de Alonso y esto crece aquí, esto crece. Hasta ahí llega. No podemos cortarla aquí. ¿Ya? Entonces, Florencia tiene el doble de la edad de Alonso disminuida en 2. ¿Qué nos falta aquí? Disminuida la resta en 2. Alonso tiene E, pero Florencia tiene el doble de la edad de Alonso, el doble de la edad de Alonso, disminuida en 2, disminuida en 2. Y la pregunta dice, ¿cuántos años tiene Florencia? Respuesta sería entonces, Florencia tiene el 2e menos 2. Porque ella tiene el doble de la edad de Alonso disminuida en 2. No son dos oraciones distintas, sino que están dentro de una misma oración. Muy importante eso, ya entender que de repente las oraciones no hay que separarlas, sino que hay que leerlas y comprenderlas de buena manera. Veamos la siguiente. La siguiente, vamos a hacer una aquí abajito mejor, aquí. Y la voy a hacer yo. Y que vamos a colocar Pablo tiene el triple de la edad de Julio. ¿Ya? Pregunta, ¿cuánto suman? ¿Cuánto suman sus edades? ¿Ya? ¿Quién me ayuda? Yo. Primero hay que saber de qué está sumando. Ya, primero sabemos, ¿cierto?, que está sumando. Vamos a cambiar el color del lápiz para que podamos ir anotando como corresponde, ¿cierto? Primero debemos entender que está, no lo cambié, perdón. Ahí sí, ya. Primero debemos saber que está sumando, ¿cierto? Entonces eso lo guardo como antecedente súper importante. Después, La incógnita de la edad. la incógnita se la edad, ¿cierto? Entonces sabemos que la E, bueno, yo le puse E, o le ponemos otra letra, pongámosle otra letra mejor. Pongámosle una A. Una A, ya, trabajemos entonces con la letra A. ¿Ya? Entonces tenemos que mi incógnita ahora va a ser A y que va a representar ¿qué cosa? Las edades, ¿cierto? Ya tenemos eso como dato esencial. Tenemos que se va a sumar. Entonces, ¿qué más necesito saber? Nombre de las personas. Ya tenemos un personaje que es Pablo y tenemos otro personaje que es Julio, ¿cierto? Entonces yo, para ordenarme, ¿cierto? Voy a colocar entonces aquí, para no olvidarme, Pablo y tenemos a Julio, ¿cierto? ¿Y ahora qué vendría? Poner
poner 3E y E. Pero ¿a cuál le corresponde cuál? Eso que tú acabas de hacer A Julio es, le corresponde E. ¿ya? Y, Perdón, A. bien, a Julio le corresponde A, ¿cierto? Porque Julio es el que no sabemos cuánta edad tiene. Y Pablo tiene 3A. 3A, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es lo que necesito saber? Me están preguntando por una suma. ¿Cuántos suman sus edades? 4A. Sería 3A más A, que eso es igual a 4A. Entonces nuestra respuesta sería que Pablo y Julio suman 4A. ¿Ya, chicos? ¿Se entiende? Ya, básicamente lo que busca el álgebra aquí es representar un enunciado, ¿cierto? Que está contemplado en una problemática matemática, ¿cierto? En expresar lo que es el lenguaje algebraico, en una expresión y términos algebraicos, chicos. Por hoy día la clase la vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Porque es una materia que debemos repasarla con mayor tranquilidad, ¿cierto? Vamos a dejar de compartir, ¿ya? Y vamos a aclarar algunas dudas que quedaron en los minutitos que nos queda de clase, chiquillos, ¿ya? Para que podamos ver el chat también, contestar algunos tipos de dudas y consultas, ¿cierto? Ya, chicos, ahora aprovechen. ¿Alguna duda, alguna consulta de la clase de hoy día? ¿Difícil, fácil? Coméntenme. Vamos a ver por mientras el... Vamos a ver aquí. Una cosa importante, me estoy leyendo el chat, ¿cierto? Habla de, entonces Florencia tiene 24 años. Chicos, el álgebra, como lo acabo de decir, generalmente no busca un resultado matemático a menos que lo valoricemos, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por ahora es comprender el enunciado y traspasarlo a lo que sea una expresión algebraica o un término algebraico según el requerimiento que tenga el enunciado que estamos trabajando, ¿ya? Cristóbal Joaquín, profe, las letras tienen otro significado. Cuando hablamos de álgebra, chicos, es un número que no conozco, es una incógnita, ¿ya? Ahora, si dentro del enunciado aparecen dos incógnitas, tienen que ser letras distintas. ¿Ya? Si es la misma incógnita, ocupo la misma letra. ¿Ya? Pero las letras en el álgebra lo único que están representando es un número el cual yo no conozco. Nada más. No, no tienen otro significado. Y pues, por eso puedo colocarle la letra que yo quiera. ¿Ya? No influye si es una A, una B, una Z, una X, da exactamente igual. Y claro, uno trata de encontrar una letra que uno le llame la atención. Por ejemplo, ocupé la E porque era edades, o ocupé, pucha, no sé, puedo ocupar la P porque es plata, o la D porque es dinero, o la A porque es altura, no sé. Ahí yo debo intentar encontrar alguna letra que me llame la atención. Ya, pero no es relevante tener una letra u otra letra porque al final la operación se va a hacer exactamente igual. Ya, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Bien, Cristóbal y Joaquín, por la participación de hoy día, chiquillos. El resto, por favor, también insértense en la clase, pregunten. Ya, para eso esto. Renatita, dígame. Mi mamá no entendió. ¿Y tú entendiste? Yo sí. Bien, me Re parece. fácil. Me parece. Ahora, claro, estas son las primeras clases de álgebra. Ya quedan más clases para poder ir trabajando. Vean la clase presencial del día de ayer. Ya está cargada, ya es la introducción que yo hice para poder comenzar con este trabajo de expresiones algebraicas, ¿cierto? El lenguaje algebraico. Ya, chicos, estaríamos en condiciones entonces de despedirnos. Que estén bien. Chao, Vicente.
Chiquillos, Chao, cuídense. Chao, profe. Cuídense. Ya no Cuídense, que salgan, tengan un buen cuídense. día. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao.